Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles, encontrarles nuevamente por su canal Educación Integral en Sexualidad. Es un placer tenerles por acá. Ojalá y podamos hacer una sabrosa charla sobre este tema de por qué es importante hablar de VIH. Hoy nos acompaña el maestro Rosenberg López Samoaya. Perdón, lo pronuncio mal. Samayoa, esa es la pronunciación correcta. Y quiero platicarles un poco de él para que le conozcan y sepan un poco de su trayectoria. Él es licenciado en Contaduría Pública y licenciado en Derecho, maestrante en Administración con especialidad en Planeación en Organizaciones. Es maestro en educación y consejería sexual. Es especialista en educación y consejería sexual con énfasis en grupos vulnerables. Principalmente trabaja con poblaciones LGBTIQAP+, formador de formadores en desarrollo humano, derechos humanos, estudios migratorios en la frontera sur. Es presidente fundador de Una Mano Amiga en Lucha contra el SIDA desde 1998 hasta la fecha. Es representante estatal y regional del Frente Nacional de Personas con VIH. Fue promotor en estrategias de promoción para la prevención y cambios de comportamiento en Population Service International, coordinador de la implementación del sitio PrEP en el Centro Comunitario de la Diversidad Sexual en Tapachula, Chiapas. Fue consejero del Centro Nacional de Censida y es miembro del Consejo Estatal y Municipal para la Prevención y el Control de SIDA en Chiapas. Ha contribuido a la creación de diferentes guías y documentos para eliminar el estigma y la discriminación de los grupos vulnerables de mayor riesgo. Como presidente de la organización que ya mencionamos, es el primer activista que logra instalar un centro comunitario para proporcionar diversos servicios a la población LGBTIQPA+. Dentro de estos servicios de prevención, atención y acompañamiento e implementación del PEP y el PrEP, como miembro del colectivo de observación y monitoreo de derechos humanos de las personas con VIH y LGBTIQPA+, en el sureste mexicano, ha denunciado y contribuido a la construcción de estudios para políticas efectivas de protección internacional para las personas del colectivo LGBTIQPA+, migrantes y solicitantes de refugio y refugiadas. Tiene 26 años de experiencia en el ámbito social, 23 años otorgando servicios en educación y prevención en derechos sexuales y reproductivos en poblaciones vulnerables, la población LGBTIQPA+, personas con VIH, migrantes, solicitantes de refugio y refugiadas. Servicios de consejería en VIH y SIDA ha proporcionado también a poblaciones jóvenes, migrantes, trabajadoras sexuales y canalización a servicios de atención. También ha brindado asesoría y orientación jurídica de violación de derechos humanos a la población LGBTIQPA+ y a personas con VIH, migrantes
jóvenes y los anteriores que hemos nombrado en repetidas ocasiones en este currículum, esta semblanza. Él ha escrito 2 capítulos del libro Migración y Salud Sexual y Reproductiva en la frontera sur de México por el Instituto de Salud Pública. 2 artículos también en el libro Compartiendo Saberes en VIH, SIDA en Chiapas, publicado en Ecosur y en el Centro de Investigación de Salud en Comitán. Ha participado en el libro Construyendo la Sociedad Civil en Chiapas, una lectura desde las organizaciones sociales. Ha hecho un estudio exploratorio entre fronteras, un estudio sobre diversidad sexual y movilidad en la frontera sur de México, Ecosur y ACNUR. También ha participado en Vidas Fronterizas, miradas sobre la vulnerabilidad en el sureste mexicano, Ecosur. Ha participado en el conversatorio Población LGBTI y Migración, retos para la protección y asistencia. También en el informe de monitoreo y derechos humanos del éxodo centroamericano y el sureste mexicano, colectivo de observación y monitoreo de derechos humanos en el sureste mexicano, y ha eh, participado en la guía de facilitación para servidores públicos, género, migración y diversidad sexual, y en diferentes dossiers documentales sobre diferentes caravanas migrantes aportando conocimientos para poblaciones con VIH y LGBTQIPA+. Pues es un honor tenerte con nosotras, es un honor el estar aquí hoy y que hayas aceptado la invitación. Te cedo los micrófonos y tú me dices en cuanto quieras que comparta tu presentación. Bueno, pues muchas gracias, Claudia, María Aurora. Primero agradecerles el que me hayan pues invitado a poder dar un poquito de un granito de arena a veces lo que necesitamos o que pensamos que ya todo el mundo lo sabe y de repente hay cosas que no se platican o no se siguen platicando. Quisiera yo, bueno, como hablar un poco sobre lo que me invitaron al tema, que es por qué es importante hablar del VIH. Y pues creo que tenemos como 40 minutos, algo así, y entonces voy a tratar de explicar un poquito más, eh, pues un poco menos técnico la cuestión del VIH, porque entiendo que es dirigido a docentes o estudiantes y y pues no nos vamos a meter mucho en el tema médico, ¿no? Pero sin embargo, sí más hablar un poco del tema social. Entonces, sí les pediría un poco que me apoyen con la primera diapositiva. Bueno, entonces, ¿por qué es importante hablar del VIH? La siguiente. Cuando me, cuando me invitaron a participar en esta conferencia, decía, bueno, sí es cierto, ¿por qué es importante hablar del VIH o por qué debería de ser importante seguir hablando del VIH, ¿no? Entonces me puse como a hacer una Rosenberg, recapitulación. ¿Sí? Rosenberg, un segundo. Nos ¿Sí? piden que si puedes hablar un poco más fuerte o acercarte al micrófono de la No, no. computadora, porque se escucha muy bajito, por Ok. favor. Voy a checar aquí no tenemos voy a ver si puedo, voy a ver el sonido. A ver, vamos a ver aquí un poco. ¿Me escucha? ¿Me escucha un poco mejor?
A ver, sonido. Acá en Zoom se escucha muy bien, pero les pregunto acá en Face si se escucha. Sí, se escucha mejor. Ya, bueno, ahorita van a ver si me pueden procesar este, unos audífonos, para checarlo. Bueno, voy a tratar de hablar un poco. Yo hablo muy fuerte, sin embargo, estoy ahí, checando. Bueno, entonces hablamos un poco que a pesar de tener más de 40 años de, de que el VIH pues aparece en nuestras vidas, sigue siendo un problema de salud pública y la verdad que es muy preocupante ahora que nosotros todos los días vemos que pareciera ser que el tema del VIH sigue retrocediendo a los primeros días de atención y creo que eso hay que ver qué estará pasando con este problema del VIH porque sabemos que es un problema de salud pública y por lo tanto es obligación del Estado poder buscar las mejores alternativas. Ahora, también me ponía a pensar, ¿por qué si tenemos acceso universal a los tratamientos, a los medicamentos, son gratuitos, los servicios de prevención y atención están ahí en los centros de salud, ¿sí? No se ha evitado que miles de personas en el año sigan adquiriendo el VIH. Entonces, algo debe de estar pasando que no lo hemos estado evitando, ¿no? Y también es importante hablar de VIH porque México tiene una epidemia concentrada, ¿no? Es decir, que está concentrada, no es generalizada como en África, que allá hombres, mujeres, niños y todos, la mayoría de las personas tienen VIH. En México se dice que es concentrada porque la epidemia está concentrada en ciertos grupos que nosotros le llamamos vulnerables o que tienen una cuestión de riesgo y vulnerabilidad y por lo tanto tienen la mayor probabilidad de estar expuestas al VIH o a transmitirlo. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Bueno, cuando hablamos de grupos vulnerables también, si nosotros no tomamos en cuenta estos grupos, como lo que decíamos, las personas con VIH, las personas de la comunidad LGBTIQPA y más, los jóvenes, las personas migrantes y algunas mujeres que están en contexto de violencia, si no consideramos a estos grupos y también considerando que deben de, pues, enfrentan condiciones más de estigma y discriminación y carecen de un acceso adecuado a los servicios de salud. Entonces, creo que el tema del estigma y la discriminación es un tema que tenemos que entenderlo un poco más, porque a final de cuentas, me parece que ahí es donde está el meollo del asunto, porque de repente las personas con VIH no dicen su diagnóstico o no se acercan a los servicios de salud. Cuando también hay que tomar en cuenta que el estigma y la discriminación, si no lo tomamos en cuenta en nuestros centros, sobre todo en los centros educativos, puede traducirse en violaciones a los derechos humanos y ya que estas personas vulnerables pues están expuestas a una exposición al virus, ¿verdad? O hay una incapacidad para evitar los riesgos o aplicar las medidas eficaces. O sea, el tema del estigma y la discriminación muchas veces hay cosas que se esconden o que la gente no lo quiere decir o no lo quiere ver y por lo tanto lo oculto sigue teniendo un problema de no buscarles posibles soluciones o intervenciones, ¿no? Ahora, creo que también es necesario hablar de VIH, ya que es de suma importancia que las personas nos involucremos y que debemos estar capacitadas y sensibilizadas ante el VIH y el SIDA. Y en este sentido, pienso que por eso es que el tema de los trabajadores de la salud y los trabajadores de la educación y todas las personas que nos involucramos en el tema de la educación, debemos estar capacitados y sensibilizados, ¿verdad? Ante el VIH y el SIDA. Y en ese sentido yo quería mencionar un poco que no sé si algunos docentes conocen la Declaración Ministerial Prevenir con Educación, que precisamente
impulsa en el 2008 en la Ciudad de México y donde muchos ministros de educación asumen un compromiso, ¿no? Y dentro de ese compromiso es que los ministros de educación tenían que reducir las brechas de desigualdad, las brechas de buscar mejores alternativas de prevención y tener como alcanzar algunas metas que desafortunadamente pues, era para el 2015, ya estamos ya 2024 y no se pudieron alcanzar. Sin embargo, yo creo que hay que seguir buscando las mejores alternativas de educación, sobre todo en la educación integral de la sexualidad, que ahí también es importante, que tiene que ver con este tema del VIH, ¿verdad? Entonces, hay que también brindar servicios libres de estigma y discriminación y eliminar estas barreras del acceso, ¿no? Sobre todo accesos a servicios y a los accesos de salud, ¿no? Como parte de lo que tendríamos que buscar como alternativas nosotros los educadores. Bueno, entonces, tomando como preámbulo esto de estas preguntas que realmente yo me hice, bueno, ¿por qué es importante hablar del VIH? Precisamente por esto que yo les decía, ¿no? Hay todos estos factores que a veces no nos ponemos a pensar o a reflexionar y muchas veces pues se quedan ahí, ¿no? Nada más. Y creo que es importante retomar el tema de la prevención y sobre todo hablar del VIH de una forma que no se puede olvidar que los casos todos los días hay más y desafortunadamente se están dando en personas jóvenes y creo que ahí es donde tenemos que apuntalar también el tema de la educación. Entonces, la siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos a hablar un poco qué es el VIH y el SIDA. El VIH y el SIDA, como su nombre lo dice, no es lo mismo. El VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿verdad? Y que como sabemos, este virus afecta las células de defensa de nuestro sistema inmunológico y si esto no se logra controlar, pues evoluciona a una infección más rápido que es, después se llama SIDA, ¿va? Y que el SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es la fase más avanzada de la infección y que en ausencia de un tratamiento y en función de las personas, de acuerdo a su sistema inmunológico, puede tardar muchos años en manifestarse o ahorita, de acuerdo también a las nuevas infecciones que hay, muchas veces no, el virus está mutando tan rápido que las personas también pasan a SIDA muy rápidamente, ¿no? La siguiente. Bueno, entonces, como decíamos, pues el VIH, que es el virus de la inmunodeficiencia humana, vamos a hablar de dos subtipos, el VIH-1 y el VIH-2, ¿verdad? El VIH-1 es generalmente el que se encuentra en el Congo, en el África, y el VIH-2 es el más común pues que lo tenemos aquí en Europa o en algunos lugares de América Latina, y en Estados Unidos sobre todo, y que según la literatura lo dice que el VIH-1 es más agresivo que el VIH-2. Afortunadamente en México tenemos nosotros más prevalencia del VIH-2, ¿no? ¿Y qué hace este virus? Bueno, que destruye las células del sistema inmune, como estos que son los linfocitos T o los CD4 que le llaman, que estos CD4 lo que hace es dar defensas a nuestro cuerpo para que no pase ninguna infección o ningún virus y nada. Ahora, el VIH también causa inmunodeficiencia progresiva, es decir, que si no hay un control, hay una progresividad y por eso es que cuando hay progresividad, pues se produce una expresión más grave que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, como habíamos hablado, el SIDA, bueno, es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y cuando hablamos de SIDA, ya estamos hablando de un aumento en la replicación del VIH. Es decir, que en nuestro sistema inmunológico hay miles
y billones de virus ya replicados en nuestro cuerpo y que esto hace que se deteriore nuestro sistema inmunológico y por lo tanto haya una alteración del estado general del paciente, que en la clínica le llaman síndrome de desgaste. Hay apariciones de infecciones oportunistas, como muy comunes son la tuberculosis, la meningitis, las infecciones bacterianas y cánceres como linfomas o sarcomas de Kaposi, que pues de acuerdo a la evolución ya no debería de existir este tipo de cánceres, y sin embargo, en los casos nuevos de SIDA que se están viendo, están volviendo a aparecer este tipo de cáncer, ¿verdad? Entonces, cuando esta persona desarrolla SIDA, pues hay una disminución de la calidad de vida. Y esto, pues, desafortunadamente hace que las personas, pues, sobre todo que son muy productivas, pues tengan que tener un problema de salud y estar en cama y bueno, los planes que muchas veces se tienen que dejar a un lado porque pues no es posible tener una enfermedad o muchas enfermedades derivadas de este síndrome de inmunodeficiencia adquirida. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos de transmisión de VIH? Bueno, pues los mecanismos de transmisión, como lo vemos, son tres. Es la vía sexual, la sanguínea, la perinatal, llamada también vertical o materno-infantil. Y este virus, pues, ocurre en ciertos fluidos o líquidos corporales, como es la sangre, el semen, el líquido preseminal, las secreciones rectales, las secreciones vaginales y la leche materna, ¿verdad? Y también estos fluidos pues se pueden encontrar en las membranas o mucosas o un tejido lesionado o al inyectarse directamente al torrente sanguíneo y estos fluidos o líquidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo tenemos en estas mucosas, en el recto, la vagina, el pene y la boca. Hay que mencionar también que en México, de acuerdo a los registros, nosotros tenemos la principal vía de transmisión del VIH es por vía sexual, ¿verdad? Y nos dice que más o menos un 94% del total de los casos ocurre por estas prácticas sexuales que, pues, comúnmente si hay prácticas sexuales no protegidas, pues vamos a tener mayor riesgo de adquirir el VIH, ¿no? Y pues cuando hablamos de prácticas sexuales, pues hablamos de vías anales, vaginales, con pene, vagina, pene, vulva, pene, ano, o pene, pene, pene con ano, ¿no? Todas estas prácticas que sexo oral también, ¿no? Que la literatura nos dicen que es menos riesgo, pero no puede descartarse que hay un riesgo de adquirir VIH. La siguiente, por favor. Pero, y aquí hablamos de la vía sexual, ¿verdad? Cuando hablamos de vía sexual, como decíamos, el 94% de los casos ocurren por esta vía, ¿sí? Y pues esta es cualquier práctica sexual donde existe una penetración, ya sea ano, pene, pene, vagina, ¿sí? Y pues como hablamos anteriormente, el sexo oral es considerado como una actividad sexual de bajo riesgo, pero sin embargo no hay que descartarlo, ¿verdad? Y la otra es la vía sanguínea. Cuando hablamos de vía sanguínea, puede ser por transfusiones de sangre o sus derivados, ya sea plasma, plaquetas, que pueden contener o tienen el virus, ¿verdad? Y cuando también hablamos por vías sanguíneas, es por compartir agujas, jeringas en personas usuarias de sustancias psicoactivas inyectadas, ¿no? Sobre todo, por eso es importante también conocer el tema de cuando hablamos de compartir instrumentos punzocortantes o agujas, hay que ver las situaciones de riesgo que se puede tener para adquirir este virus, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, la vía perinatal, como ya decíamos, que es también llamada materno infantil o transmisión vertical,
Esto, la vía perinatal puede ocurrir en todas las etapas de las personas que se embarazan y que se puede transmitir al bebé en cualquier momento del embarazo, ¿sí? Ya sea durante el embarazo, por la lactancia materna o el trabajo de parto. Cuando por medio de la lactancia, bueno, sabemos que la leche materna es una vía muy potencial para poder que la persona se infecte de VIH, sobre todo, pues, los recién nacidos, ¿no? Y cuando hablamos por trabajo de parto y parto, hay que tomar en cuenta que el parto puede, durante el parto o a través del canal vaginal o por el contacto del bebé con las secreciones vaginales potencialmente infectadas, puede haber esta vía de transmisión. Por eso es importante también la vigilancia y saber que cuando una persona está embarazada, buscar como las mejores alternativas de los tratamientos y la vigilancia que se debe de tener para que se tenga un parto, pues quizás no tan seguro, pero sí con menos riesgo de que el bebé pueda nacer con, perdón, adquirir VIH, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, antes de esto, ¿no? Por las vías de transmisión, por eso es importante, a veces de repente en los aulas escolares nos dicen, bueno, ¿y por qué tengo que hablar de sexualidad? ¿Por qué tengo que hablar de, de drogas? ¿Por qué tengo que hablar de noviazgo? ¿Por qué tengo que hablar de embarazos no planeados? Precisamente por esto, porque esas vías de transmisión, eh, eh, perdón, esas prácticas que nosotros tenemos, pues puede haber alguna vía de transmisión para adquirir el VIH si no estamos como preparados o preparadas o si no tenemos los conocimientos necesarios cómo realizar o qué hacer para tener una práctica sexual protegida, ¿no? O igual ahora se está dando mucho en los jóvenes, que de acuerdo a los últimos estudios que se están haciendo en temas de sustancias psicotrópicas, pues los jóvenes están adquiriendo mayores posibilidades de drogas, ¿no? Y a veces están haciéndolo ya no nada más como por la vía de inhalación, sino también el famoso Chemsex, que es el uso de drogas para erotizarse más y tener mejores, pues, mejor posibilidad de tener una práctica sexual pues más placentera, utilizan drogas, ¿no? O se está inyectando también para tener placer. Y creo que esto también es lo que se tiene que hablar en los centros de las aulas de las escuelas, porque es importante hablar de embarazos no planeados, no deseados, o si en un momento dado si hay un embarazo, cuáles son los riesgos que se pueden tener en adquirir alguna infección o VIH, ¿no? Por eso es que quería yo comentar esto, ¿no? Ahora, hay factores de riesgo, ¿sí? Que se tienen que tomar en consideración en el tema del VIH, ¿verdad? Y como por ejemplo tener relaciones sexuales anales o vaginales sin uso del condón, pues nos pone en mayor riesgo de adquirir un posible VIH o alguna otra infección de transmisión sexual. También hablamos de riesgos para cuando se puede pinchar o accidentalmente con una aguja, que generalmente estos factores de riesgo, pincharse con agujas, pues bueno, generalmente esto ocurre en los hospitales y no es por una cuestión de ignorancia, es pues una cuestión de descuido, ¿no? Pero esa es otra situación también que tenemos que ver que muchas veces hay ciertos mitos que no nos permiten entender, ¿no? De repente dicen, es que me pinchó con una aguja ya y sé que tiene VIH. Entonces, todas esas cosas creo que hay que ir aclarándolas un poco, ¿no? También otro factor de riesgo es padecer otra infección de transmisión sexual, ¿no? Las transfusiones sanguíneas o los trasplantes de tejidos sin garantías de seguridad, que tiene que ver con la transmisión sanguínea, es también muy importante conocerlo, ¿no? Hay que saber que cuando hay una transfusión o un trasplante de tejidos, se debe de garantizar la sangre o hacer todos los estudios adecuados para que no se pueda adquirir en un momento dado ese riesgo del VIH, ¿sí? También creo que hay que tener cuidado y hablar de compartir agujas, jeringuillas o soluciones de droga
con materiales infecciosos contaminados para consumir sustancias inyectables. Aquí en el sur generalmente no tenemos mucho aumento de uso de drogas inyectables, pero sin embargo en el norte pues hay mayor posibilidades de adquirir un VIH o alguna ITS por compartir estas agujas contaminadas o materiales pulsocortantes. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar un poco de métodos de prevención. A veces la prevención nada más conocemos que para adquirir el VIH es necesario que usemos condones, tanto femeninos como masculinos, usar lubricantes, pero yo quisiera como comentar un poco aquí que los métodos de prevención del VIH no solamente son estos, sino que hay otros métodos de prevención que ya se están dando y que de una u otra forma, aunque haya muy poca información en nuestro país, ya algunas organizaciones o instituciones lo están poniendo a la práctica y también puede ayudar mucho a prevenir el VIH, ¿no? Entonces, cuando hablamos de prevención del VIH, pues es tratar de evitar la transmisión del VIH en la población mediante qué fortalecimiento, o sea, fortalecer los, las cuestiones de métodos de prevención, tener conocimientos, ¿sí? Las aptitudes y las actitudes y los hábitos de las personas para poder hacer cambios en su vida, sobre todo en su vida o en sus prácticas sexuales, ¿sí? Pero hay otros métodos de prevención como son la prevención combinada, que es una política del Estado que tiene que ver con la combinación de estrategias de comportamiento biomédicas y estructurales, y esta prevención combinada tiene que estar basada en los derechos humanos, fundamentadas en pruebas y en un contexto de una epidemia local entendida. Y precisamente el tema de la epidemia local entendida es de que en cada lugar, en cada espacio, los contextos del tema de cómo se aborda la sexualidad y cómo son las prácticas sexuales cambian. Y sin embargo, nosotros tenemos que tener como esos conocimientos y estar con aptitudes y actitudes para que las personas que nosotros atendemos puedan tener una mayor información y tengan la confianza de acercarse con nosotros y nosotros también tengamos pues los conocimientos necesarios y romper como esas barreras de comunicación que se tienen entre los educadores y las adolescentes sobre todo, o las personas que están en alguna cuestión de educación, ¿no? Y dentro de esta prevención combinada, también se habla sobre las estrategias estructurales, las de comportamiento y las biomédicas, ¿no? Cuando hablamos de estrategias estructurales, tenemos que ver que tiene que haber leyes y políticas públicas, hay que fortalecer las comunidades y los servicios de salud. Y en este caso, en las estrategias estructurales precisamente, yo me voy aquí con un poco más en que en las escuelas de repente tenemos pues departamentos de educación, de orientación, y muchas veces creo que ese es el espacio que a veces los chicos, los estudiantes eh, quieren pues acercarse a estos espacios y muchas veces no tenemos como las medidas adecuadas para poder dar ese tipo de atención, ¿no? Y por eso en esta parte de la prevención combinada era donde yo le quería también mencionar lo que anteriormente les dije, que es la declaración ministerial Prevenir con Educación, que sería bueno que le echáramos una ojeadita, cuáles son los compromisos que tenemos como educadores, qué realmente tiene que estar haciendo el gobierno o las secretarías de educación para poder proveerlos de estrategias o de técnicas o de capacitaciones que tengan que ver con la educación y sobre todo estos problemas de salud pública que están aconteciendo cada día, ¿no? Que ahora no nada más estamos hablando de posibles infecciones por VIH, sino los suicidios, los embarazos no planeados, todo lo que tenga que ver con educación en la sexualidad, que nos pega como educadores también, si no estamos como
preparados o no tenemos las herramientas adecuadas que deberíamos de tener en nuestros centros escolares, ¿no? Ahora, cuando hablamos de estrategias comportamentales, pues tiene que ver con esta parte de los comportamientos más individuales, ¿no? Y que se basan en la comunicación, la información y la educación. Y esta parte pues de fortalecimientos tiene que ver también cómo nosotros como educadores estamos viendo a las personas que acuden con nosotros, ¿no? Y podemos también, pues, quitarnos un poco los prejuicios, ¿no? Eh, a veces es como, de repente nos dicen, ¿no? ¿Cómo tú como educador te acercas con un chico que estaba usando una droga y no le dices que es malo drogarse, ¿no? Este, y creo que no es por ahí, el tema es cómo nosotros tendríamos que buscar las mejores formas para hacer una reducción de daños o de riesgos en esta persona, y pues muchas veces es decir, a lo mejor se escucha mal, pero pues eso es a veces lo que más se implementan, ¿no? Pues buscar otras alternativas, ¿no? Eh, y en las estrategias biomédicas, bueno, hay que ver que se promuevan el diagnóstico temprano de VIH. Muchas veces, si no sabemos cuáles son como los síntomas que una persona puede tener, pues pensamos que puede tener cualquier tipo de problemas de salud y no tomar en cuenta como algunas medidas o algunos señales que nos están diciendo ahí que esta persona a lo mejor está en una cuestión de riesgo y que o ya adquirió o puede adquirir el VIH, ¿no? Y también hablamos de la distribución de insumos de prevención. Cuando hablamos de insumos de prevención, estamos hablando de condones, lubricantes y también el uso de antirretrovirales a modo de prevención. Y dentro de esto, pues tenemos el PEP o el PREP para riesgos ocupacionales, problemas, alguna situación de riesgo que se tengan, y o algunas personas que por su situación de cómo tienen sus prácticas sexuales, que a lo mejor son más sexualmente activos o activas, o están teniendo por ahí problemas de posibles violencias, pues puedan ser candidatos a otros medicamentos como es el PrEP, que es un medicamento antes de adquirir el VIH y que ya está en México y que ahora pues está promocionando en algunas organizaciones y algunas instituciones de salud. La siguiente, por favor. Bueno, hay que desmitificar un poco el VIH, ¿verdad? Mucha gente sigue pensando que el VIH es una enfermedad exclusiva de las personas homosexuales. Pues como sabemos, esto es falso, ¿verdad? El VIH pues no tiene ni conocimientos del género, ni de orientaciones sexuales, ni quién es la persona, simplemente, o qué condición social tiene, simplemente es el virus y puede pasar para cualquier persona o lo puede adquirir sin que sea exclusivamente de la población LGBTI, que es una población con mayor posibilidades de adquirir el VIH, por lo menos en México, sí, pero eso no es exclusiva de personas homosexuales o personas de la diversidad sexual, ¿verdad? Ahora el VIH se transmite por contacto casual, pues no, ¿verdad? Desafortunadamente seguimos teniendo esas cuestiones de prejuicios que si abrazamos, si besamos, si comemos en el mismo plato, si compartimos objetos personales, hay posibilidad de adquirir VIH, pues no, es falso, ¿no? La siguiente. El VIH y el SIDA es lo mismo, ya dijimos, ¿verdad? Que no, el VIH simplemente es el virus que causa la enfermedad del SIDA, pero que si no tenemos las condiciones adecuadas y no se busca un tratamiento antirretroviral, pues sí puede pasar a, a una fase de SIDA, ¿no? Pero no es lo mismo. El VIH puede tardar mucho tiempo en nuestro sistema inmunológico y no desarrollarse, o a veces, de acuerdo al sistema, es que se desarrolla más rápido y pasa a la etapa de SIDA.
las personas embarazadas que viven con VIH tienen hijos con VIH, no, ya lo dijimos, ¿verdad? Por eso es importante que las personas embarazadas haya vigilancia en sus clínicas de salud, pero también hay que dar medicamentos antirretrovirales para la persona embarazada, bajarle un poco el tema de la carga viral, que sea indetectable, y tener todo ese cuidado del parto, ¿verdad? Generalmente se recomienda, más bien, es una obligación, ¿no? Que el parto sea más por cesárea y no como un parto normal, se puede decir, ¿no? Y darle también al recién nacido algún medicamento antirretroviral y eliminar la lactancia materna. El VIH es sinónimo de muerte. Bueno, desafortunadamente seguimos pensando que cuando se tiene VIH ya se va a morir y nos vamos a morir. Y eso es falso, ¿no? Hay acceso a medicamentos antirretrovirales, hay acceso también a buscar información, desafortunadamente. Creo que nos falta mucho por seguir dando mensajes más adecuados, más claros y seguir entendiendo que el VIH vino hasta ahorita para quedarse, pero que tenemos que buscar alternativas de no estigmatizar y no discriminar. Y realmente el tema de que si ves síndrome de muerte, yo en mi experiencia personal y también de la organización, hace 30 años podríamos decir que sí era sinónimo de muerte, sin embargo muchas personas siguen vivas. Y ahora creo que yo lo pondría como un sinónimo de esperanza, de vida, y que tenemos que seguir buscando las mejores alternativas para que las personas no se infecten de VIH. La siguiente, por favor. Bueno, ¿y quién puede adquirir VIH? Pues bueno, cualquier persona, ¿verdad? Independientemente de tu identidad, de género, que tenga relaciones sexuales sin protección. Y estas personas pues, son más susceptibles de adquirir VIH si no nos protegemos. Desafortunadamente, el tema también del uso correcto y consistente del condón se ha bajado la guardia y lo entendemos también, porque, y es la otra parte que tenemos que entender, que las personas jóvenes están cambiando constantemente, perdón, tienen mejores o tienen otras ideas y también hay, pues tienen información que dicen, bueno, que si ahora me infecto de VIH, pues habrá medicamentos, ¿no? Y yo creo que hay que cambiar también esta parte de la comunicación y de la información, que sí, efectivamente hay medicamentos, pero el tomar medicamentos antirretrovirales no es masticarse un chicle o comerse un dulce, ¿no? Que trae consecuencias y que en un momento dado sí puede haber problemas colaterales con la salud o con otros órganos. La siguiente, por favor. Bueno, yo lo dejaría hasta acá. No sé si pues es el espacio de dudas y preguntas. Espero que si tienen alguna duda o pregunta podamos resolverla. También nos gustaría muchísimo que quienes nos están viendo hagan una captura de pantalla o bien anoten los teléfonos de Rosenberg para que puedan consultarles si tienen necesidad de hacerlo. Y bueno, voy a dejar de compartir para que podamos contestar a las dudas, a las preguntas, a los comentarios. Hay por acá Inés Salgado dice que los efectos, supongo que cuando dice efectos secundarios, pero en general creo que es más bien cuando ya tienes el SIDA, son mortales, por ejemplo, el vómito, la diarrea, temperatura, sangrados nasales. Y después dice, por lo tanto, a portarse bien o a protegerse. Creo que es una de las posturas más recurrentes que tenemos en la docencia, portarse bien. ¿Qué le dirías? Bueno, mire, precisamente ese es el tema que yo le decía, es bien difícil a veces estar ante los jóvenes porque afloran nuestros prejuicios, ¿no? Y eso de portarse bien, primero tendríamos que ver qué es portarse bien, ¿no?
empezaríamos por ahí, que es portarse bien, porque a final de cuentas, cómo tendríamos que aclarar todas estas situaciones. Yo pienso que lo mejor es que vivan plenamente su sexualidad, que nos informemos bien y que disfrutemos y que tengamos una comunicación más abierta hacia nuestros alumnos, nuestras alumnas, para que puedan tener ellos un acercamiento pues, más favorable hacia nosotros, ¿no? Y como lo que decía, todo el tema de los que hablaban ahí de las infecciones oportunistas, bueno, comúnmente cuando una persona posiblemente haya adquirido el VIH y esté en una etapa ya pasaron la etapa de SIDA, porque su sistema inmunológico se ha deteriorado, pues estos síntomas son muy comunes, ¿no? Diarreas, temperaturas constantes, sobre todo las temperaturas muy de la tarde y la pérdida de peso por diarreas o vómitos, y que generalmente la clínica dice que hay que ver que si esta persona pierde más del 10% de su peso corporal, pues estaríamos posiblemente hablando de un posible VIH, pero tampoco es la respuesta o lo que esperaríamos. Yo creo que lo mejor es, si se tiene sospecha de algo y todos somos como educadores, pues invitarlos a que se hagan pruebas de VIH. Ahora hay pruebas de VIH de tercera y cuarta generación, que es muy rápido el resultado, y creo que eso es lo que hace falta también a las escuelas. Nosotros aquí en Chiapas, afortunadamente tenemos algunos contactos con algunas escuelas y hacemos campañas de prevención y de detección oportuna, que eso es la clave también, hacer detección oportuna para aquellas personas que posiblemente estén en algún riesgo de adquirir VIH, ¿no? Pero eso como de portarse bien, bueno, nos portemos bien, le digamos también a la maestra que se porte bien con su esposo, que use su condón, porque no sabemos qué está haciendo su esposo también. Entonces, entrar como en esa parte de los prejuicios, ¿no? Yo creo que aquí es más la comunicación más directa y pues el tema con los jóvenes, ¿no? Ahora, los jóvenes ya no nos hacen caso a los adultos, ¿no? Nos toca mucho veces a loco. Y yo a veces me da risa cuando yo voy a dar talleres a, este, a las escuelas porque está empezando en otra cosa, pero bueno, afortunadamente tenemos metodologías muy lúdicas, muy interactivas, que eso lo hace a los chicos reflexionar más, porque creo que el tema aquí es más la reflexión, el autocuidado y la responsabilidad que cada uno debemos de tener, desde nosotros como educadores y también los que reciben o los que están recibiendo información. Claro, creo que sí, que efectivamente la información tiene que atravesar también la emoción para poder ser incorporada a nuestra conducta, porque si solo es información con todos los estigmas que existen, pues yo doy por hecho que si soy heterosexual no tengo riesgo, que si tengo solo a mi noviecito o mi esposito no tengo riesgo. En realidad es un compromiso individual el cuidar de nuestro cuerpo, pero el compromiso docente, el compromiso social es informarnos de manera adecuada y si es atravesando también las emociones, creo que ayuda muchísimo. Por supuesto, Claudia, y tú has tocado un punto muy importante. Por eso es importante hablar del noviazgo, de los vínculos afectivos que se tienen entre los novios, las novias, entre todos, ¿no? O sea, y cuando hablamos de noviazgo, no vamos a hablar de un noviazgo heterosexual, heterosexista, vamos a hablar de noviazgos entre cualquier persona que tenga atracción, que sienta emociones, que sienta amor hacia esa otra persona. Y a veces de repente se nos olvida también. Yo pienso que hablar del noviazgo es fabuloso porque los chicos, las chicas, todos se abren y abren sus emociones, sus sentimientos. Y creo que cuando abrimos sentimientos y abrimos emociones, también hay algo ahí que pasa que sí asumen también responsabilidades, ¿no? Y eso creo que me parece que es muy importante.
Gracias. ¿Quieres leer algo, María Aurora? Pues estaba viendo, Rosenberg, yo sí he visto una diferencia a partir de la pandemia, como que el hecho de que era un virus que se transmitía y como que los jóvenes ya entendían que había un virus que transmitía de una cierta forma. Y entonces explicarles lo que es el VIH resultaba como más fácil. ¿Tú qué diferencia has visto entre antes de la pandemia y ahora después de la pandemia? No, no escuché explicar el VIH era qué. ¿Dijiste? Eh, Como explicarles que los jóvenes estaban más familiarizados con lo que es la transmisión de un virus y el autocuidado. Decir, yo me cuido no saludando, no besando, no acercándome porque sé que hay la posibilidad de transmisión. Del virus del COVID. Ah, tú dices del COVID antes VIH, que hay una diferencia. No, no, ¿O no. cómo? No, no, que después del COVID, como que la gente pudo interiorizar de mejor manera lo que es un virus y cómo deben cuidarse, haciendo la analogía de haber aprendido por todo lo que vivimos en el COVID, haber aprendido y trasladarlo también al VIH. ¿Tú crees que eso ha pasado? Bueno, no sabría realmente si ha pasado o no. Lo que sí creo es que el estigma y la discriminación hacia el VIH sigue existiendo. Ujú. ¿Por qué? Porque las personas, o sea, imagínate, sí, sí debería, creo que debería haber un autocuidado más, quizás más efectivo, porque nosotros prácticamente escuchamos virus, COVID hasta ahorita en esta época y tratamos como de protegernos, de tener cuidado, de usar el gel. Muchas personas están empezando a usar otra vez las mascarillas, ¿no? Pero en el tema de VIH, yo pienso que es porque la carga sexual que tiene que ver con esta parte de este virus tiene mucho que ver. Y creo que en esa parte de nuestros prejuicios es que las personas tienen como más a quizás no a cuidarse, porque por ejemplo nosotros estamos viendo que los chavos, los aumentos de casos de VIH sigue, ¿sí? Y sin embargo, en el tema del COVID tenemos como más cuidado. Entonces, yo creo que sería muy interesante comparar el tema de por qué en COVID sí nos cuidamos y cuando en tema de un VIH no, cuando sabemos que la verdad, yo honestamente yo preferiría tener VIH que COVID, ¿ya? Sobre todo a los que nos tocó la primera generación de COVID que era tan grave, ¿no? Entonces yo creo que hay cosas que tendríamos que buscar como o mejor análisis de las cosas. ¿Por qué el VIH sigue aumentándose los casos y por qué las personas se siguen infectando? ¿Por qué las personas cuando tienen VIH no acuden a los servicios de salud? ¿Por qué no se lo dicen a las personas? Porque el COVID, tengo COVID y todo el mundo, hasta por teléfono se pasan, oye, tengo COVID, no te acerques conmigo porque esto. Pero yo no he escuchado a alguna persona que diga, oye, tengo VIH, no tengas una relación sexual conmigo, hasta tenemos, nos protejamos, ¿no? Sigue siendo también esa parte de los tabúes, de poder buscar como, no sé, como que todavía el tema del estigma, esa discriminación que existe con el virus y la persona que lo tiene es, sigue siendo muy grande. Y yo creo que eso es el gran reto que hay que entender y desmayar todas esas partes, ¿no? Yo puedo, o sea, yo no tengo ningún empacho en decir, yo tengo 30 años de ser VIH positivo, ¿sí? Y conozco todos los procesos que pueden pasar en una persona con VIH. Y pues bueno, yo tenía 26 años cuando me infecté, yo tengo ahora 58, ¿no? Y eran otras épocas, pero sin embargo, yo ahora sigo viendo a jóvenes que no quieren hablar de VIH, no quieren ir a las clínicas de salud y no quieren decírselo muchas veces a sus padres o a los conocidos, ¿no?
y creo que también es ese tema del estigma, la discriminación. Por ejemplo, lo que ha pasado es que cuando tú dices que tienes VIH, el querer ser honesto muchas veces trae muchas consecuencias. Y las consecuencias de que, pues, tan rico que iba a estar esta práctica sexual, como dicen los chamacos, no este palito que me iba a echar, que dicen aquí en nuestra región, y resulta que por ser tan honesto, no pude tener no pude esta emoción o esa parte erótica que yo quería para mí o para la otra persona pudiera ser posible, ¿no? Entonces creo que sí es necesario seguir también hablando. Yo en la mañana precisamente platicaba con mi equipo de trabajo que no es posible que los trabajadores de la salud no entiendan todavía los procesos de un diagnóstico de VIH, ¿sí? Se nos ha olvidado todas las fases que una persona con VIH pasa, ¿no? El tema de la negación, el tema de la venganza, el tema de que me cae el 20 o no me cae el 20, el tema El del enojo. coraje, del enojo. Todo eso son las emociones que tenemos que seguir los trabajadores de la salud o los que estemos dando información de VIH, entenderlo, ¿no? O sea, a lo mejor va a llegar un chico o una chica muy enojada y nosotros tenemos que estar preparados para ese enojo que esa persona tiene y no se está dando, ¿sí? Yo a veces me sorprendo porque luego los trabajadores de la salud los he escuchado que dicen, pues es responsabilidad de ellos. Si no se vienen y no se atienden, cuando vengan en etapa de SIDA, esa ya no es mi responsabilidad, si se mueren o no, ¿no? Pero no estamos entendiendo todo lo que hay atrás, ¿sí? Lo difícil que es todavía decir un diagnóstico, ¿no? O lo que va a pasar cuando estás en una escuela, el bullying que vas a sufrir, o incluso aquí en Chiapas, cuando muy los casos de VIH, que hasta expulsaron a las personas con VIH, y por eso hay una recomendación en la Comisión Nacional de Derechos Humanos que no se tendría que permitir la expulsión de personas con VIH en los centros escolares, ¿no? O sea, el tema del VIH sigue siendo ahora sí un gran enigma de análisis, de discusión, de comprensión, ¿no? O también los casos en donde dicen, no, yo no tengo nada. Resultaste positivo y dice, o reactivo. No, yo no tengo nada porque como yo no siento nada, pues no tengo nada. Sí, así es porque dicen, bueno, o lo que está pasando ahora, ¿qué me importa infectarme de VIH si hay medicamentos? Pero pues cuando yo tengo la palabra de playa, si supieran que yo por tener soy una persona, se puede decir, muy adherente, con carga viral indetectable, que quiere decir que mis virus son pocos en mi organismo y con un sistema inmunológico, un CD4 de más de 980 veces hasta 1100. Pero ¿qué pasa ahora con las nuevas enfermedades oportunistas que tienen que ver con una persona con VIH que tiene más de 15 años de diagnóstico o de edad, por ejemplo, después de los 45 años, empiezan a surgir otras enfermedades que son propias de nuestra vejez, ¿no? Y entonces hay muchas cosas que se tienen que seguir como construyendo y discutiendo en el tema del VIH. Y que la verdad que los chavos no la tienen fácil. Yo la verdad sí digo, no es tan fácil realmente este tema de que ahora ya no es nada más hablar de VIH, es hablar de otras infecciones de transmisión sexual, es hablar del SHEM, es hablar de drogas, es hablar de todo esto. Y si como educadores no estamos preparados o no abrimos nuestra mente primero a escucharlos y después no juzgarlos, pues vamos a tener pues no mucha respuesta positiva, ¿verdad? Sí, seguramente la visión tiene que ser educar para el placer, educar para la toma de decisiones con conciencia, con información, que las chicas y los chicos estén realmente fuertes y poderosos para que puedan llevar su vida sexual de una manera adecuada a sus deseos, pero también cuidando su salud. Yo veía un poco lo que andabas compartiendo con todas, con todos, y siempre ha sido que, por ejemplo, en Estados Unidos las infecciones de VIH
han sido más a través de las drogas porque hay mayor pérdida de la conciencia en términos de las drogas. En cambio, en América Latina, donde perdemos es en la sexualidad, donde podemos tener conciencia absoluta, donde podemos tomar decisiones más mm, pensadas, Sí, y es donde nos falla, donde nos estamos infectando con mayor frecuencia. Incluso en los años 2000, cuando salió la pastillita azul, pues los señores dieron rienda suelta y había un montón de infecciones de amas de casa que no sabían de dónde había venido el virus, ¿no? Entonces, sí. creo Y que sí. tenemos ya personas con VIH de más de 50, 60 años. Y luego los prejuicios dicen, bueno, pero ¿cómo que si este viejito todavía ni se le para, ¿no? Y, o todo lo que tiene que ver con el tema de la edad, cuando realmente, pues no es así, ¿no? Y por eso era importante cuando yo le decía que para hablar de VIH hay que conocer los contextos. Todos los contextos son diferentes. Por ejemplo, nosotros acá sabemos que tenemos mucha población migrante y tenemos que conocer los contextos de la migración, los contextos de cómo se están quedando o incluso cómo dar la información en las comunidades o con las diferentes eh, poblaciones. No es lo mismo hablar de VIH, por ejemplo, a un chico gay, a una persona que a lo mejor puede ser un hombre que tiene sexo con hombres y que no se asume como tal, ¿no? Entonces, tenemos que tener como esas herramientas para no herir susceptibilidades, pero también que las personas tengan una información más clara y sin prejuicios, ¿no? Gracias. Pues muchísimas gracias, Rosenberg. Hay muchas felicitaciones en los comentarios, que gracias por el material, que es un material muy importante. Este, los maestros y maestras juegan y orientadores juegan un papel importante sobre temas de salud pública en las instituciones. Claro, qué bueno que nuestros alumnos están también participando con nosotras y así muchos otros comentarios. Muchas gracias. Y por ahí creo que es importante, no sé si por ahí tienes, María Aurora, la declaración ministerial. Si no, yo la tengo ahí, yo te la comparto al rato y sería bueno pues los La educadores coloquemos la en nuestra coloquemos ahí. página para que la Tengo conozcamos. la que se firmó en América Latina, ya ves que está la parte mexicana, pero yo creo que es la misma y Sí, hay que, por ahí yo estaba buscando la información y que es ajá. muy importante sobre todo que a lo mejor buscar como esas alternativas de poder seguir capacitándonos, ¿no? Sobre todo en estrategias, ¿sí? Más lúdicas, más amenas, ¿sí? Donde no sea todo lo teórico, sino la parte de la reflexión también de los jóvenes es muy importante, qué están pensando ellos o ellas o ellas, ¿verdad? Ujú. Y, que, y cuál sería el rol que tienen que asumir también dentro de los ámbitos educativos. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Rosenberg. Súper ilustrativa tu Un conferencia. abrazo para todas, Aguántanos todos, todos. tantito, todavía estamos para cerrar. Adelante, Clau. Sí, incluso entre los comentarios decían que es muy didáctica la charla que has dado y que ha sido muy útil. Muchas, muchas gracias. María Aurora, Bueno, anuncios. nosotras somos Educaréis, Educación Integral en Sexualidad para Docentes. Tenemos estos webinars todos los miércoles de 7 a 8 de la noche y nos pueden encontrar y seguir en todos nuestros canales. Tenemos un canal de Telegram que estamos prontos a llegar a 1000 participantes, en donde enviamos cápsulas de educación integral en sexualidad para que los usen en sus clases. Tenemos nuestra página de Facebook, Instagram. En YouTube tenemos un canal con más de 100 videos que ustedes pueden utilizar en sus escuelas. Tenemos también grupos de WhatsApp. Mándenos un WhatsApp para incorporarlos, un correo electrónico, TikTok y nuestro Google Site con todas las cápsulas. Y la próxima semana tendremos la presentación del sitio web Familias y Sexualidades y Sexualidad Adolescente,
que nos acompañarán personas que han creado esta página de la nueva Secretaría de las Mujeres Federal y esperemos que se acerquen las familias, estudiantes y docentes a esta presentación. Creo que va a ser muy interesante poder conocer esta página. Pues despidamos este webinar agradeciendo nuevamente tu participación, Rosenberg. Gracias. Terminamos la transmisión. Muy buenas noches.